comprender el funcionamiento, estructura y características para analizar un fragmento de epopeya. ¿Qué es una epopeya? La otra vez creo que Aarón me dio una definición. Aarón, ¿lo recuerdas? No me acuerdo, profe, No recién te acabo acuerdas. de despertar, así que ando medio Ya, pavo. ya. A ver, mira, acá tengo a la Connie en la lista. Connie, ¿te acuerdas tú lo que es una epopeya o una épica? Son relatos antiguos que hablaban sobre la mayoría como de los héroes, como de hazañas, de personas que Héroes tenían míticos. poderes y cosas así. Bien, muy buena definición, bastante sintética y específica. Efectivamente, lo que es una epopeya, en realidad una novela épica, eh, es lo que constituye el ideario fundacional de un pueblo. Es decir, en ella se cuentan hechos reales fundidos con hechos ficticios y que tienen personajes que efectivamente existieron algunos y otros no. Y esto sirve para fundar una cultura. Son los inicios de una cultura, por así decirlo. Hay novelas épicas que son más famosas que otras. Nosotros vamos a ver el ejemplo de 2 o 3, pero también vamos a nombrar otras que son importantes dentro del desarrollo humano. Ya nosotros habíamos hablado en una de las clases anteriores que una de las novelas épicas chilenas más famosas, incluso de la lengua castellana, es La Araucana, que escribió un señor español llamado Alonso de Ercilla y Zúñiga. Y en ella se relata, ¿cierto?, esta conquista española, pero cómo es que se enfrentan a este pueblo que ellos llaman malamente araucano, ¿ya? Y lo llaman por una coincidencia de nombres con un pueblo belicoso venezolano, pero en definitiva son los mapuches. Bajemos entonces a ver qué viene. Miren esto, está extraído directamente de la guía que van a trabajar ustedes. ¿Cuál es la estructura de una epopeya? Y posee 5 partes. Una presentación o exposición del tema, que es la primera parte. Luego la segunda dice una invocación o ruego a las musas o dioses. La tercera parte es el nudo, o lo que nosotros llamamos allí quiebre, lo que no se puede resolver en definitiva. Después viene un desenlace, que es la situación máxima en donde uno de los dos bandos logra el triunfo. Y finalmente viene un epílogo. Vamos a leerlos rápidamente. Yo voy a leer el primero, el segundo lo va a leer el Sebastián, el tercero lo va a leer la Connie, el cuarto lo va a leer el señor Ponce, ¿está, cierto? Bueno, ahí vamos a ir, ya, vamos a ir designando. Y el quinto lo vuelvo a leer yo. Entonces, presentación o exposición del tema. Dice así. Donde se dan los avisos o anuncios que serán los indicios de la trama. En algunos casos, la información se da al principio, la mitad de un trama o acontecimiento principal, utilizando un recurso llamado in media res. De eso ustedes tienen que acordarse porque lo trabajamos también. Está el in media res, in extrema res y el ab ovo, que en el fondo dependía de si parte al inicio la estructura, si parte desde el medio la narración o si se cuenta desde el final. Y esto viene del latín, ¿cierto?, donde dice hacia la mitad de las cosas. Una técnica literaria donde la narración comienza en medio de la historia, en vez del comienzo de la misma. Entonces, sí, generalmente las epopeyas parten la historia desde la mitad. Ahí se cuenta el inicio, antes solamente adornar. Y se llama eso in media res, una técnica de narración. ¿Ya? ¿A quién le toca ahora? A mí, invocación o ruego a las musas o dioses. Los mortales o semidioses que se desenvuelven en la trama invocan a sus musas o dioses que les protegerán en sus travesías, batallas y más, con la finalidad de salir victoriosos en asuntos bélicos o cotidianos. Perfecto, perfecto. Entonces, aquí lo que hace el creador de este libro es una especie de invocación, de oración a estas musas inspiradoras, que pueden ser dioses, semidioses, pero ojo, que también pueden ser humanos o humanas. Ya lo vamos a ver en la Divina Comedia. El nodo o el nudo. A mí, es el elemento más extenso del poema, expresando todas las batallas, los ambientes
y espacios donde se desarrolla la trama o la parte más emocionante del texto. Perfecto, la parte más emocionante, ¿cierto? Donde ahí están uno de los dos puntos, el bueno del malo, puntos de ganar. Desenlace, señorita Mayra, le toca leer a usted. Desenlace. Vamos, Mayra, le toca a usted. Dice desenlace, los hechos, y de ahí para adelante. ¿Se escucha, profe? ¿Sí? Ya, los hechos que se relatan llegan al momento en el que se resuelven los hechos, las batallas y las travesías, ya sea en una forma satisfactoria que lleve a la victoria al héroe semidios, dios o semidios, o trágica que conlleve a la desgracia a los personajes involucrados. Perfecto. Entonces el desenlace es cuando uno gana. Uno de los dos gana, uno de los dos bandos. Aquí se establece que es el héroe. Pudiera no serlo en una épica moderna, pero en general gana el héroe. Y el héroe no necesariamente es un semidios, un dios. En general es un humano. Acuérdense que esto tiene características de histórico. Y el epílogo, chiquillos, finalmente pone fin a la epopeya. Aquí se narra de manera breve los acontecimientos que se desencadenan después del desenlace, es decir, vuelve a un equilibrio. Esto es parecido a la estructura equinaria que vimos al principio. Entonces, la estructura de la epopeya tiene presentación o exposición del tema, invocación o ruego a las musas o dioses, nudo, desenlace y epílogo. ¿Ya? Pero también tiene unas características de esta cuestión de la epopeya. Hay una narración de hechos históricos y heroicos, fundidos con ficción, ¿ya? Existe una intervención de los dioses y musas. Ojo, aquí el creador ingresa como personajes en la narración, dioses, semidioses, personajes virulentos, ya lo vamos a ver en un ratito más. Hay un uso del lenguaje figurado, nosotros ya sabemos cuál es el lenguaje figurado, ¿para qué lo vamos a repetir, cierto? Y también hay, lo fundamental de esto es que en general fueron transmitidas de forma oral. Ojo, la epopeya y la épica, las novelas épicas estaban diseñadas y aún están diseñadas en forma de verso, en forma de poema. Entonces son textos larguísimos que están escritos en forma de poema y tienen una estructura interesante. ¿Ya? Aquí arriba aparece la Ilíada y la Odisea, si ustedes se fijan como ejemplos. Efectivamente, Homero, que no se sabe bien si fue un escritor o fueron varios escritores, hablaron de la Ilíada, que en el fondo trataba sobre un hecho heroico que era el desembarco en las costas de Troya y la conquista de Troya. Y aquí aparece un personaje importante que es Aquiles. Hay una película incluso por ahí bien taquillera donde está el Brad Pitt, pero que se escapa en algunos puntos de la realidad. La Odisea, por su parte, es donde aparece el joven Ulises. La Ilíada, siglo VIII a.C., muy, muy interesante. El Cantar del Mío Cid, 1200, hecha en Castilla específicamente. La canción de los Nibelungos por parte de los celtas y todos esos pueblos, también importante. El Cantar de Roldán en los franceses, muy importante. Esta no es muy conocida, la batalla del Caballo Blanco, The Battle of the White Horse, no es muy conocida. Alonso García de Zúñiga la Araucana, muy conocida para nosotros. Os Luciadas, tampoco es muy conocida. La Henriada, y hay otra serie más de novelas épicas, chiquillos, que ustedes pueden ir observando. A mí me encantó, aparte de estas que les nombro, me encantó la epopeya de Gilgamesh, que trata sobre este personaje de la zona mesopotámica, específicamente de los acadios, cómo él va luchando por distintos pueblos, porque esos son pueblos muy belicosos, del 7000 a.C. incluso, y cómo es que allí también se especifica en algunos relatos cómo se crea al hombre, y aparecen cosas bastante raras, como que el hombre fue creado por navegantes de las estrellas. Entonces es muy interesante analizarlo, porque uno no sabe realmente el origen del hombre, hay tantas propuestas fantásticas, y la versión científica que obviamente tiene que ver con la evolución del hombre de Charles Darwin. Entonces, uno se encuentra estas cosas, son interesantísimas y entretenidas más encima.